Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Tupu, el podcast donde exploramos los casos de crimen real más fuertes. En este episodio vamos a abordar el tema del pánico satánico, un momento que marcó a la sociedad y dejó un impacto profundo en la vida de tres jóvenes en específico. Conmigo están mi compañero Joel, Jonathan, tenemos a Leo e Iván. El pánico satánico fue un momento de la sociedad, más que nada pasó en Estados Unidos. Quedó muy marcada en la historia del país porque empezó este desastre en los años 80 y básicamente todos los medios decidieron atacar a una comunidad en específico, que básicamente eran los raritos, gente así que jugaba calabozos y dragones, gente que le gustaba el metal y así. En caso que la gente todavía no entienda muy bien el contexto de cómo se originó todo esto, el miedo colectivo surgió de la combinación de campañas mediáticas alarmistas, moralismo extremo y paranoia cultural, en el cual pues ellos buscaban a cualquier grupo alternativo, como bien lo dijo mi compañero, el cual pudieran inculparlos sobre todo el problema que tuvo esta sociedad, este polito. ¿Por qué? Porque, como ya lo había mencionado, eran pues personas que no encajaban en la sociedad. Bueno, a pesar de que mencioné que se originó en los años 80, realmente el pánico satánico se extendió por muchos años. Incluso, por ejemplo, en México todavía se llegó a hablar de temas satánicos hasta como los 2010. Pero vamos a viajar al año de 1993. Y es que en un pueblo llamado West Memphis se encontró un terrible descubrimiento. En las afueras del pueblo se encontró a tres niños mutilados. Su ropa estaba clavada en estacas. Y normalmente se pensaría que esto fue un asesinato doméstico. Sin embargo, pues como ya dije, en estos años todo fue atribuido a un ritual satánico. La imagen rebelde de Damien Eccles, quien era fanático del metal, la magia y la poesía oscura, lo convirtió en el blanco perfecto para una sociedad que ya había demonizado todo lo que no se ajustaba a sus ideales conservadores. ¿Joel? Ya dejo el más. El tratamiento del caso por parte del sistema de justicia, lamentablemente, pues sí fue una tragedia. Pues Jesse McClain, un joven que tenía, por así decirlo, discapacidad mental, porque la verdad no se encontraba muy bien, lamentablemente fue forzado a dar una confesión falsa. Esto fue utilizado para incriminar tanto a Damien como Jason Malwin, pues eran dos que no tenían pruebas físicas que los conectaran con el crimen. Un ejemplo claro de cómo los prejuicios y el miedo colectivo pueden nublar la razón. En lugar de buscar la verdad, las autoridades decidieron satisfacer las exigencias de una comunidad aterrada. Y bueno, Damien Eccles en realidad estuvo cerca de 18 años en la cárcel, específicamente en el corredor de la muerte, ya que él fue el único que fue declarado con cadena a muerte. Los otros dos tuvieron cadena perpetua. Estuvo 18 años en la cárcel y durante estos años hubo múltiples intentos por salvarle la vida, pero ninguno fue permitido por el sistema judicial, porque ya incluso había muchas pruebas de que él no había sido culpable. Por ejemplo, se encontraron pruebas de ADN que no coincidían con ninguno de los tres. También se dio a conocer la grabación del interrogatorio hacia Jesse McKinley y básicamente no se dieron las autoridades, lo mantuvieron encerrado prácticamente toda su vida. Aunque sin embargo, cabe aclarar una cosa, que a pesar que las condiciones inhumanas, Damien encontró fortalezas en la escritura y la meditación. Estas prácticas no solo lo ayudaron a sobrevivir, sino también a visibilizar su caso en el exterior. El caso tuvo un impacto tan grande en la sociedad que incluso celebridades como Johnny Depp se unieron a la causa. Además, se grabaron 3 documentales sobre el caso, siendo el más famoso Paradise Lost, que ayudó a generar una presión en el público exagerada. Y no fue hasta la resolución del crimen que se descubrió el verdadero culpable, el padrastro de uno de los niños. Los otros dos chicos fueron simplemente un daño colateral, que pues lamentablemente les tocó. Joel, ¿nos puedes hablar un poquito sobre la evidencia, por favor?
Está claro que la evidencia apuntaba directamente al padrastro. Él era el único sospechoso sin ninguna cortada. Su cuñada lo vio lavando ropa ensangrentada y la madre del niño encontró una tipo navaja suya entre las herramientas del Hobbs, un objeto que claramente nunca soltaba. Finalmente, tras esa evidencia, Damien, Jason y Jesse fueron liberados, después de haber perdido su adolescencia y parte de su adultez en prisión, aunque claro, esto fue bajo un acuerdo que se llama Ad for Plea. Básicamente les permite salir en libertad, pero aceptan su condena, aceptan la culpabilidad, pero salen en libertad. Este caso nos enseña que las expresiones culturales como la música no deben ser consideradas una amenaza. Celebrar la diversidad nos ayuda a construir una sociedad más empática. Aquí algo importante que quiero decir. La educación y la empatía son herramientas esenciales para evitar los prejuicios. Solo así podemos construir sistemas de justicia que protejan a los más vulnerables. Y bueno, eso fue el caso de los 3 de West Memphis, que claramente es un recordatorio de lo peligroso que puede ser el miedo y el pánico colectivo, además de los prejuicios, pero también nos habla sobre la resiliencia y la esperanza que mantuvieron los 3 jóvenes. En este caso uno estuvo condenado a muerte, entonces habla de su fortaleza como persona. Cabe aclarar que también es un caso que es mucho más extenso en realidad, es mucha información, pero dimos un resumen un poco corto, más que nada para no alargar tanto el podcast. Y bueno, yo creo que esta es la despedida, sí, ¿no? Del podcast. Hay que ir cerrando porque ya duró, ¿qué? ¿10 minutos esta cosa? Más o menos. Unos 10 minutos. Mis compañeros están un poquito muertos, no quieren hablar. Muchas gracias por ver el podcast. De hecho duró más, pero se cortó un poquito lo que no tiene que salir. Como no nos equivocamos, va. Casi no. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, a la primera. A la primerita. Primera y última, vámonos. Así es. Muchas gracias por ver el podcast. 5 Y minutitos. esperemos volvernos a ver. Like, suscríbanse y hasta luego. No. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Tupu. Nos encantaría conocer sus opiniones, reflexiones y que nos pongan un 10 en este podcast. Gracias. Muchas gracias.